Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto recibirlos. La verdad, disculpas por los minutos al inicio. Siempre trato de dar al menos unos 5 o 6 minutos para que la gente se conecte. A veces vienen estudiantes que vienen pues, del trabajo, vienen de camino, y pues les damos un par de minutos ahí nada más para que se conecten, pero ya vamos a dar inicio. Un placer saludarlos de mi parte. Mi nombre es Víctor Quiroz Torres, soy el docente de inglés del Instituto Metropolitano y voy a estar trabajando con ustedes durante este curso en cuanto a lo que es este inglés, preparándolos para la prueba de bachillerato. Vamos a estar acá reuniéndonos y vamos a estar constantemente trabajando todas las semanas con el objetivo de aprobar el examen. Entonces vamos a estar trabajando en esto el día de hoy, a partir del día de hoy y por los siguientes meses hasta la fecha de su prueba. Em, Quisiera, ante todo, presentarme, como les dije, eso creo que es muy importante. En mi caso, soy licenciado en enseñanza del inglés. Tengo 13 años de experiencia en trabajo docente, de los cuales los mismos 13 años tengo experiencia en lo que es en educación abierta. Entonces, estos exámenes, pues los he visto desde que eran unas pruebas bastante sencillas a lo que son ahora y a lo que van a ser en el futuro también, espero, si lo permite, porque cada vez se van poniendo un poco más complejas. Entonces, he asistido a estudiantes igual de todos los lugares, anteriormente trabajando en distintas instituciones de educación abierta, trabajé en distintas sedes en el país y pues ahora desde la virtualidad conectamos desde Guanacaste hasta, bueno, ayer tuvimos un estudiante allá por Bahía Drake, entonces conectamos prácticamente todo el país por medio de la virtualidad con nuestros estudiantes. Entonces, para mí es un placer y un honor recibirlos. Espero que se lleven lo mejor de mi conocimiento, de mi experiencia y el aprendizaje, y que Dios le ilumine a cada uno en el camino para que puedan aprender de la mejor forma de nuestra institución y de nuestro trabajo, que es lo que al final y al cabo aspiramos todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Antes de eso, siempre tengo un breve espacio donde quisiera escuchar, pues obviamente, cuál es la experiencia que ustedes han tenido con el tema del examen, si ya lo han hecho previamente, si no lo han hecho previamente, y al menos algún par de datos personales de cada uno de ustedes. ¿Cuál es su condición? ¿Cuáles exámenes han pasado? Si deben los 6 exámenes, si van a llevar las 6 materias, en fin, meramente como para tener una estadística de cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar llamándolos en el orden en el que me salen en el, en el Zoom, en este caso. Vamos a tomar unos minutos para hacer esto previamente y con esto después continuaremos con la introducción al curso. Empezamos por Angie Abarca. Angie, ¿me escucha? ¿No la escuchamos? ¿Está en mudo? Angie creo que sigue en silencio, que no la escuchamos. Bueno, mientras que Angie resuelve su situación técnica con el micrófono, vamos con Juan Carlos Solís. ¿Me escucha? Sí, correcto. Y bueno, yo, bueno, y en esta convocatoria anterior pasé sociales y cívica y matriculé también matemáticas, anduve, como quien dice, dejando los pelos en el alambre, pero no se logró. Y bueno, yo vengo de la zona de San Carlos y ahorita tengo 4 materias. La fe es pasarlas todas. Ok, excelente, Juan Carlos. Muy bien, bienvenido. Y bueno, qué bueno que al menos hay que retomar las cosas, ¿verdad? Y tal vez mate por dejando los pelos en el alambre, como dicen, no se pasó. Pues bueno, esperemos que esta vez sí lo vaya a pasar. Esa es la idea. Y también pasar las otras 3, que eso es muy importante. ¿Anteriormente he llevado esas 2 materias con el instituto o las llevé en otro lugar? Y las que pasé, compré el material al profe Carlos. No sé si lo he escuchado mencionar ahí por YouTube. No, no lo he escuchado. Ok, sí, le compré todo el material, él le manda el material. Y matemáticas sí fui a un instituto, pero lo malo es que se enfocó mucho en geometría Ujú. y dejó las otras dos que fue funciones y lo dejó solo para una lección. Entonces ahí fue donde estuvo el Ahí pequeño fue donde estuvo fallonazo. el problema. Ujú.
Sí. Ok, bueno, Dios primero, esta vez le va a dar bien. Me imagino que si lleva mate con nosotros, ahí le va a tocar al profe Juancho. Y Juancho tiene muchísimos años de experiencia. Juancho empezó en el mismo año que yo empecé a trabajar como docente y ha trabajado en esto. Él se sabe el teje y maneja estos exámenes por de pies a cabeza. Y de hecho es un extraordinario profesor y va a ver que le va a ir muy bien con él. Y abarca un montón de cosas, desde el uso de la calculadora y todo el resto de las cosas que se hacen sin calculadora también los abarca muy bien. Entonces, como dice, le enseña de las dos formas, zapata y calculadora. Entonces creo que por ese lado va a ser una muy buena experiencia. Espero Juan Carlos es primero que gane estos 4 exámenes. Bienvenido y a ponerle bastante. Vamos con, yo creo que ya me sale por ahí que alguien está conectándose con el audio. Vamos con Julie. Dice Julie. Hola, buenas noches. Bueno, soy de Alajuela. Yo, honestamente, profe, tengo como 20 años, las debo todas, pero tengo como 20 años de no estudiar y espero poner y poder dar la talla. Vamos a ver cómo me va. Estoy muy motivada, la verdad. Sí había llevado con el profe Juancho la última vez esa materia y me fue súper bien con él, pero súper bien. Y sí lo he llevado con el Instituto Metropolitano. Ese sí lo hice esta última convocatoria, pero pero sí, ya tenía como 20 años de no estudiar. Okay. Inglés, estoy como empezando de cero, porque no me acuerdo un montón de cosas. Excelente, Julie, no te preocupes. ¿Y si pasaste mate entonces? Sí, era la única que me faltaba. Ah, ok. Sí, Bueno, qué dicha. Qué dicha, qué bueno sí, que sí lo lograste pasar. Entonces ahora sí. pues, a ponerle con el inglés y con las demás Uh-huh. materias y pues ya pronto Así, serás bachiller, que eso es lo importante. así es, así es. Em, la cantidad de años, eso es lo de menos. Y eso es lo mismo que yo le digo a los demás. Mire, he tenido casos, yo he tenido estudiantes de 60 años, 65, 68 años. Tuve en el año 2010 un estudiante de Miguel, nunca lo olvido, que en paz descanse. Ese señor tenía 67 años y iba a las clases porque él decía, profe, yo quiero colgar mi título de bachiller en la sala. Dice, ya yo soy pensionado, él trabajaba para aduanas, era pensionado al gobierno, pero él decía que él quería tener su título de bachillerato. Y de veras, en el 2010 sacó inglés, que era la única que debía, se graduó de bachiller y por ahí a los 6 7 meses falleció después de eso. Entonces yo digo que Oh, ese señor se murió con una satisfacción en su corazón, me imagino, porque logró lo que él quería. Y yo siempre claro. digo que de verdad, los años es lo de menos, la edad es lo de menos. El momento siempre es el adecuado para volver. Entonces, en este caso, felicitarlo por eso y a ponerle bastante, que es lo más importante. Así Vamos es, hacia muchas adelante gracias, profe. y a ganar esos exámenes. Así es, muchas gracias. Vamos con Dayana. Dayana, solo dice Dayana. ¿Me escucha? Sí, bajito, pero te Ah, escuchamos. ok, mi nombre es Dayana Herrera, sí. Soy de Heredia. Eh, Me faltan 4 materias. Hice química, no, perdón, biología y matemáticas. Ok. Entonces te quedan biología, mate, inglés y ¿cuál otra? Y cívica, me pareció, creo que me pareció, ¿verdad? Ok, listo, ya. Y en su caso, ¿las llevó con el instituto también o es la primera vez que está con nosotros? Bueno, inglés no lo llevé con el instituto, pero matemáticas y biología sí, y les recomiendo mucho al compañero, el profe Juancho, porque es demasiado bueno. Excelente, qué bueno, que dicha que les fue muy bien, de hecho. Qué bueno que las De hecho, experiencias yo han con sido el instituto. positivas. Ok. Sí, chicos, ahí con eso, vean, yo les cuento algo, y es algo que tal vez no es porque uno trabaja para la institución. Yo, aparte de conocer a Juan como profesor hace como 13 años, lo conozco como compañero de todo hace como 20 años, casi, bueno, sí, casi 20 años, desde jovencillo. Y Juancho siempre fue bueno para mate, era una cosa tremenda, siempre le daba clases a compañeros, así, y siempre explicaba todas las cosas bien, siempre se entendía bien. Y siento que ha sido parte del pilar del éxito del instituto también, porque este instituto empezó como con 100 estudiantes en su primera apertura y ya ahorita esta apertura fueron más de 500 y algo. Es un instituto que ha crecido de forma exponencial, algo increíble.
Entonces, hemos Sí, abarcado es una gran bastante. parte del mercado y siento que ha sido mucho por la calidad docente y también por la experiencia del estudiante, que el estudiante se queda satisfecho con lo que está recibiendo. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Entonces, por ahí, qué bueno, Dayana, que fue una buena experiencia y esperamos que esto también sea otra buena experiencia. Sí, Vamos sí, con esperemos que sí, ya poder Mariana, tener mi bachillerato también. Gracias. con gusto. Yo creo que por ahí está Angie. Angie, ¿nos escuchas? Sí, Ah, ok, es que te vi batallando con la cámara, entonces te dio un sí, tiempecito. no, me costó encontrar el audio, Bueno, no te pero preocupes, ya. Angie. Adelante. Eh, ¿Qué era la pregunta? A ver si ya había. Meramente, ¿cuál es tu experiencia con el examen? Si lo has hecho, si no lo has hecho anteriormente, ¿cuáles exámenes has ganado, cuántos no? Y alguna otra Bueno, información que nos quieras brindar. ajá, bueno, me faltan 2 exámenes, inglés y matemática de bachi. Matemática lo he presentado 2 veces, una vez pagué un instituto, casi lo paso, y ya la segunda vez no pagué instituto y sí me costó un poco. Entonces, me faltaron demasiados puntos. Ok, comprendo, Angie. Bueno, está bien. Bueno, esta vez esperemos que la experiencia sea muy buena y que pues logres aprobarla esta vez, ¿verdad? Ya que has hecho la inversión y el tiempo. Eh, los intentos que sean necesarios, no importa siempre y cuando se logre la meta, y eso es importante. Y bienvenida Gracias. también a la institución. Vamos con Ariana, Ariana de la Rocha. Ariana, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok, bueno, yo tengo de estar en este sistema, ¿verdad? De presentar así con el MEP desde séptimo. Y Ok. hasta ahorita, estas 4 que veo de Bachi, sé que me matriculé con ustedes. En la pasada pasé sociales y cívica y debo inglés, y bueno, el resto. Ok, excelente, Ariana. Entonces, ¿no has hecho el examen de inglés anteriormente? No, Ok, excelente. Y bueno, ya por lo menos ya sabes lo que es llevar materias con el instituto. Bueno, eso nos alegra muchísimo, qué bueno. Esperemos igual que le he dicho a los demás, que la experiencia sea muy buena también en esta materia y en las demás materias que tienes pendientes para ya graduarte de bachiller pronto. Bienvenida a la institución y a este curso también. muchísimas gracias. Vamos con Mariflor Mora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está Mariflor? Bien, gracias, profesor. Yo soy oriunda de La Juelita, ahora vivo en Cartago. Matriculé español e inglés, son las últimas 2 de bachillerato que me faltan y he pasado todo el proceso de bachillerato con el instituto. Ha sido muy productivo y me ha ayudado muchísimo. Entonces dejé los idiomas juntos para el final. Tengo 45 años y me ha costado muchísimo poder retomar el estudio, entonces ha sido un sacrificio, un reto, pero muy satisfactorio también. He tenido que esforzar bastante, pero he ido muy bien. Paso lento, pero seguro. Ah, qué excelente, Mariflor. Bueno, que dicha que también la experiencia a nivel institucional ha sido buena. Usted ya tiene un pie ahí en el altar del título, ¿verdad? Ahí en el salón, ahí donde recogen el título, ya tiene un pie prácticamente, un pie y 2 deditos pequeños. Ya casi que Sí, le sí, falta muy poco. esa es la fe, ¿no? La experiencia con el instituto, excelente, súper recomendado. Qué bueno, me alegro mucho. De verdad que sí, qué bueno que ha sido una buena imagen. Espero mantenerla o subirla todavía más, que eso es lo importante. Bueno, bienvenida, Sí, Mariflor, y a profesor. ponerle bastante para pasar esos 2 exámenes. Así es, muchas gracias. Vamos con Milady Mejía. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén muy bien todos. Mi nombre es Milady Mejía. Es la primera vez matriculando en un instituto. Llevo todas las materias. Saqué tercer ciclo el año pasado y entonces espero que me vaya muy bien con ustedes. Muchas gracias. Excelente, Milady, bienvenida. Qué bueno, ya también está ahí nomás de la meta. Entonces, de verdad, felicitarla. Qué bueno, bienvenida a la institución.
y esperemos Muchas dejarle una gracias. muy buena impresión y también verla aprobando sus exámenes, que es lo importante. Que así sea. Gracias. Vamos, bueno, Carolyn, ella me indica que no tiene un problema con el micrófono, pero nos indica que está por acá y que hay dos de ella porque dice que tiene un problema ahí con el dispositivo, entonces ahí no lo menciona en el chat. Igual, Carolyn, si me escucha, bienvenida. Los mejores deseos para usted en esta apertura de bachillerato. Vamos con Mari. Vamos con Mari. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo soy del lado de Moravia y solo estoy debiendo, gracias a Dios, inglés y biología. Todas las materias las he pasado con ustedes, con el instituto. El profe Juancho es súper bueno y el profe, se me olvida el nombre, el de estudios. Jorge. Sí, don Jorge, sí, don Jorge también, excelente profesor. Llevé cívica y estudios con él y las pasé. Y gracias a Dios ha sido una experiencia muy buena. También había abandonado el estudio, o más bien nunca tuve la oportunidad de estudiar. Tengo 49 años y logré matricular el año pasado y ya he ganado 4 materias. Entonces voy bien, voy contenta y muy contenta con el servicio del instituto. La verdad que los profesores todos en general han sido muy buenos. Bueno, excelente, Mari. Qué bueno que la experiencia ha sido buena. Y vea, yo le comento algo. Bueno, la oportunidad cuando llega, llega. Y cuando llega es buena. Y yo siempre he dicho que para el estudio no hay fecha de buena o mala. Siempre va a ser buena. Sí, así es. Yo tuve un caso de una señora. Yo trabajo también en el proyecto de educación abierta Carlos Sanabria Mora, aquí en Pavas. Y algo de lo que yo le decía una vez a una estudiante, una señora de unos 75 años, y yo le decía a doña Noelia, ya a usted solo le queda inglés para sacar bachillerato. Y me dice, sí, profe, solo me falta inglés. Y era una señora que llevaba como 4 años con nosotros ahí tratando de sacar el título. Cuando iba a terminar, ya llegó y me dijo, profe, ¿y ahora qué hago después? Dice, ya saqué mi bachillerato, ¿y ahora qué hago? Y yo le dije, bueno, piensen qué ha querido usted hacer siempre, me dice. Y yo le decía, siempre quiso ser enfermera, dice, siempre quise ayudarle a la gente. Y yo le dije, bueno, usted tiene 65 años, está en plena condición de capacidad. Le dije, usted puede ir a estudiar a la universidad. Y bueno, y de veras lo intentó. Fue que después la señora, pues por ahí se enfermó y se complicó, pero logró llegar ahí a la Universidad de las Ciencias del Arte a estudiar enfermería. Y yo dije, de verdad que pues, no hay por qué detenerse, la verdad no debe ser un requisito. Mientras haya vida y haya salud y haya condiciones mentales suficientes para el aprendizaje, hay que ponerle, hay que seguirle adelante, eso es lo de menos. Entonces a los Sí, 49, a los 30, a los sí. 20, siempre es un buen momento. Sí, 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 yo súper agradecida con Dios porque nunca me hizo falta el bachillerato, digamos, como tal para ejercer o para trabajar en la vida. Siempre me ha ido bien con los trabajos y todo. Y de hecho tenemos, en mi esposo y yo, un negocio propio. Pero sin Excelente. embargo, ese ha sido un sueño de toda mi vida, tener mi bachillerato. Porque no tuve la oportunidad por economía y cosas de la familia en esos momentos, pero siempre lo decía y yo a mis hijos siempre les inculqué y hasta el momento ya tengo 2 universitarios y tengo una en la escuela y siempre han sido muy Excelente. buenos estudiantes y yo decía, ay Dios, a mí se me está quedando esto y me están ganando hasta mis hijos, entonces ahí me motivé un poquito y me volví a matricular y agarré fuerza y aquí voy. Excelente, Sí, excelente. Lo importante es que aquí va, Mari, es lo sí, importante. Bien adelante, el gracias. resto y lo vamos a ir descifrando. Pero bueno, Exacto, exacto. bienvenida Gracias. al curso y a ponerle bastante, que eso es muy importante. Muchas Adelante. gracias. Ajá, gracias. Vamos con José Pérez Arias. Buenas noches, profe, y a todos en general. Buenas noches. Bueno, yo estoy con el instituto desde octavo, me ha ido muy bien. La verdad, para serles sincero, séptimo, octavo y noveno inglés, la verdad no llevé, no pagué, por decirlo así, y me la jugué y por dicha me fue bien en séptimo, octavo, y en noveno sí lo vi un toque más complicado, igual lo pasé y decidí mejor para ir a lo seguro, matricular esta vez que es bachi, que ya es el último, era un pujoncito. Ok, excelente, José, excelente. Muy buena decisión. Si Sí, sí. pasó noveno, créame que va a pasar bache. Solo vamos a darle el empujoncito necesario que necesita para pasar, pero sí, Sí, yo sí, creo de que va a hecho pasar bache si son pasó dos noveno. metas ahí que tengo visualizadas, que es aprender a hablar inglés y sacar el bache.
es algo personal, no es por trabajo, no es nada, es algo personal. Bueno, pronto, Todo ahí, bien. por ahí le anuncio pronto, si Dios lo permite, por ahí en mayo seguramente vamos a estar arrancando con la parte de inglés conversacional en el Instituto Metropolitano. Entonces vamos a tener un curso de inglés de forma virtual, de forma sincrónica y asincrónica. Por ahí estamos planeándolo con una novedad que abarca clases con 2 docentes. Entonces, por ahí, luego les vamos a presentar el proyecto y yo estoy seguro que les va a interesar mucho, así que esté atento a los canales de comunicación de la institución. Sí, de hecho, bueno, cuando empecé hace muchos años, me matriculé en un instituto y de ahora que pasó mucho tiempo y volví a matricular, me topé otra vez a todos los profesores con los que fue algo muy curioso. Yo le decía a don Jorge, porque yo decía, yo los conozco a ustedes de tal lado y ahora topármelos aquí. Entonces, mucho mejor porque ya los conocía y sé que voy a lo seguro. Sí, sí, de un cierto lugar que ya no vamos a mencionar, pero Sí, bueno, sí, sí. hay que hacerle publicidad. Exacto. Bueno, Sí, sí. José, excelente, bienvenido Buenísima nuevamente. nota y suerte a todos. Les deseo lo mejor, la verdad. Aquí estamos para servirte, José. Vamos con José Esteban. Gracias. Bueno, soy de Heredia, de San Pablo. Es la primera vez que matriculo bachillerato. Hace poco terminé noveno. Y de ahí no. A ver qué tal. Ok, excelente, José, de San Pablo de Heredia, bueno, aquí nomás cerca. Sí. Bueno, José Esteban, bienvenido, y si es la primera vez, bienvenido también a la institución. Esperamos crearle una buena experiencia a nivel educativo y también pues que pueda aprobar su examen, que eso es nuestra meta y nuestra orientación, que eso es muy importante. Por último, vamos con Stephanie Alvarado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, resumido, así un poquito rápido, me identifico con muchos de los casos que acabo de escuchar. Yo no terminé el colegio a la edad que uno se pone que debía hacer, ¿verdad? A los 19 tuve una hija y cuando mi hija entró al colegio yo dije, ya, me la suelto a que ella empiece a estudiar sola y empiece a estudiar yo. Entonces, me di cuenta que el profesor Jorge fue mi profesor del colegio, entonces le comenté todas las barreras mentales que uno se pone, porque yo decía, Dios mío, tengo tanto de no estudiar, y fue la mejor opción. Con ese profesor me fue súper bien, pasé todo noveno con este instituto, ya pasé 2 de bachi, de hecho me desesperé porque cuando me habían dado los resultados de noveno todavía no había podido matricular bachillerato, entonces bueno, hice hasta lo imposible, logré matricular y ya pasé esas primeras 2. Y ahorita tengo toda la fe y la perseverancia de que vamos a pasar biolo y inglés para luego mate y español y ya lograr esta meta que como dice el otro compañero, es en realidad no lo he necesitado por temas de trabajo, gracias a Dios, definitivamente Dios lo bendice a uno, pero sí es un tema ya personal. Y sí hay objetivos que ya me puse para luego bachillerato, entonces confío plenamente en que mis capacidades y que este instituto me va a apoyar para lograrlo. Entonces, sí, sinceramente, yo digo ya después de vieja, ¿verdad? Pero definitivamente esto es algo de disposición, algo de que los chiquillos de ahora no lo ven. De verdad que, o sea, es un tema de querer hacerlo, de poner de parte de uno, y creo que por eso la mayoría concordamos en que es un excelente instituto, aparte de que explican bien y que le tienen paciencia a uno y todo, también es un tema de que uno quiera hacerlo. Entonces, pues nada, mucha suerte a todos, muchos éxitos, espero en Dios que nos vaya muy bien y pues que logremos cada uno los objetivos, y también he aprendido que uno se pone metas y si se cae, pues se levanta y lo vuelve a intentar y hasta que lo logre. Tampoco es un tema de que tiene que ser. O sea, si no se da, pues lo volvemos a intentar. Y pues mucha suerte a todos. Excelente, Stephanie, qué buena forma de cerrar la apertura de lo que es la presentación de cada uno de ustedes. ¿Y ya habías llevado inglés con nosotros o no habías llevado inglés anteriormente? No, noveno lo llevé en otro instituto. De hecho,
De ahí me salí para este instituto y, Ok. y igual, digamos, con inglés y con matemáticas, en el otro lado no me iba tan bien y me pasé para acá y me va súper bien. Excelente, excelente. Bueno, qué buena noticia. Excelente. Vamos hacia adelante y felicitarte, Stephanie, por esa actitud. Y eso es lo importante. Vamos a tratar de ganarlo todo este año. Y bueno, las metas están claras y mientras las metas estén claras, todo lo demás va llegando. Entonces vamos a ponerle mucho para que eso sea así. Igual para todos. Em, yo quiero que ustedes piensen en algo y tal vez algunos de ustedes, lo que decía Stephanie es verdaderamente cierto. A mí me encanta trabajar en educación abierta a nivel de adultos, en contrario de lo que es la experiencia de trabajar en colegios. Y les comento por qué. El adolescente actual, y eso es algo que ustedes, los que tienen hijos, podrán decir si les miento o no. El adolescente actual tiende a ser muy desentendido de la realidad de lo que es la vida adulta. O sea, el adolescente actual siente que en su gran mayoría el estudio no va a ser necesario, en un segundo idioma no va a ser necesario, un grado técnico no es necesario. O sea, el adolescente actual es más entendido de las redes sociales que entendido de la realidad de la vida muchas veces. Y eso es, tal vez no es un tema general al 100%, pero sí en una gran parte de los adolescentes, y lo digo con todos los años que tengo de experiencia de trabajar con adolescentes. Cuando uno se topa con la educación para adultos, en su mayoría, y puedo hablar por todo lo que ustedes han hablado ahorita, son todas personas que han experimentado lo que es la vida adulta, un emprendimiento, un trabajo donde tal vez tenía como un ascenso por no tener el bachillerato, deseos de estudios de educación superior, de ir a una universidad, de ser abogados, contadores, ingenieros, docentes, lo que sea que quieran estudiar y no tener esa oportunidad por un título de bachillerato. Entonces, y ustedes también son conscientes de lo que es trabajar para pagar sus estudios y que si ustedes no aprueban esos exámenes, pues ustedes pierden esa inversión. Entonces, eso es algo que yo noto una gran diferencia en lo que es trabajar en educación con adultos. Y es algo de lo que a mí más me encanta, de lo que a mí más me gusta de trabajar con adultos. Yo trato de enfocar mucho en el estudiante, el poner la meta al frente. Y siempre tenemos que poner la meta al frente de lo que queremos llegar a ser cuando ya obtengamos lo que estamos buscando. Ya vamos a ser bachilleres. Bueno, ¿qué queremos hacer con ese bachillerato? ¿Por qué lo queremos sacar? Y eso tiene que ser la gasolina. Cuando usted le dé pereza estudiar, recuerde por qué quiere ser bachiller. Téngalo ahí presente. Cuando usted sienta que qué pereza sentarse media hora a la semana a estudiar la materia, piense que usted, por qué usted desea, por qué usted necesita ser bachiller. Entonces, esos son mis consejos para la clase que ustedes van a tener, para la materia que ustedes van a tener. Y vamos a tratar en la medida de lo posible de prepararlos bien. Este curso preparatorio de inglés no es una clase de inglés en sí, de inglés para hablar o entender inglés, sino que es una clase de inglés para enseñarles a pasar la prueba. Entonces aquí vemos de todo un poco, vemos desde vocabulario, pruebas anteriores, hasta inclusive una que otra maña, puesto que también eso es parte de lo que es pasar un examen. Entonces vamos a trabajar mucho, un poco de todo en eso. Vamos hoy a presentar un par de cosas. Vamos a presentar el temario de exámenes que sufrió cambios. ¿Por qué les preguntaba si anteriormente habían hecho el examen? Creo que es una ventaja que ninguno lo haya hecho, al menos a lo que me pareció. Porque el temario cambió y va a cambiar la composición del examen en sí. Entonces creo que por ese lado tenemos una gran ventaja, en el sentido de que ustedes empiezan desde cero, igual que todos los demás. Hay ciertos textos de exámenes anteriores y demás que vamos a poder utilizar, pero inclusive yo tuve que sentarme a hacer todo un compendio de materia nueva y de textos nuevos para tratar de abarcar con los estudiantes la materia nueva. ¿Por qué? Porque resulta que con los cambios que se hicieron, ustedes van a ser los primeros en hacer examen con ese temario. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué tipo de ejercicios y demás se van a evaluar. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con los temas similares a los que teníamos en la materia anterior a lo que vamos a tener en la nueva. ¿Qué fue lo que se hizo? Prácticamente se le puso nombres un poquito más bonitos a los temas que ya estaban antes y disminuyeron la cantidad de temas.
Entonces, la ventaja es que en lugar de ver 14 temas, van a ver 10 temas. Y hay algunos que tienen más ejercicios que otros, eso es todo. Pero sí tienen una ventaja en cuanto a lo que es la disminución de la cantidad de contenidos. La cantidad de ítems por contenido en algunos casos aumenta, pero son menos temas en los cuales aprender vocabulario. Entonces, por ahí, por ese lado, creo que tienen una gran ventaja. Voy a compartirles en pantalla lo que es el temario para que ustedes lo tengan ahí presente. Y quiero que lo analicemos de la mejor forma posible. Tenemos en pantalla ahorita lo que es el temario para bachillerato de edad y bachillerato comprensivo. En este caso, ustedes lo que hacen es bachillerato por madurez comprensiva, que es en este caso la prueba de 70 puntos, que son las que ustedes van a hacer. Ahora, acá como se indica en las generalidades, la cantidad de ítems para las pruebas de bachillerato, bachillerato de edad y bachillerato comprensiva es de 70. Ustedes mantienen la misma cantidad de ítems que en el examen anterior. Como les dije, lo que bajó fue la cantidad de temas, pero se dividen exactamente en la misma cantidad de ítems, 70. En 6 escenarios para 10º año y 4 escenarios para un 10º año. ¿Quiere decir esto que van a hacer 2 exámenes? No, ustedes van a hacer un examen. Los que hacen 2 exámenes son la gente que hace bachillerato edad. Eso es otro programa, otro tipo de composición. Pero ustedes hacen, lo que hicieron fue como dividirle la materia en 2 niveles, pero viene siendo lo mismo. Eso es como para hacerlo un poquito más bonito, más presentable. Tal vez hasta cierto yo un poco más sencillo, pero ya veremos cómo les va con esta prueba. Ahora siento inclusive, y eso también es para motivarlos, que hacer noveno es más difícil que hacer bachillerato. O sea, la gente que pasó noveno y recién la pasó, créanme que bachillerato se les va a hacer muy fácil. Entonces, por ahí, por ese lado, créanme que van a tener muchísimas ventajas. Los temas están divididos de la siguiente forma, y es algo que quiero que les quede bastante claro. Tenemos el primer tema de la unidad número 1, el escenario número 1 es Love What We Do. En este caso, como ustedes lo van a poder ver aquí abajo, este tema antes se le denominaba Careers, Jobs y Lifestyle. O sea, se hablaba de carreras, trabajos y estilos de vida. ¿Qué es lo que se habla en este tema? Se habla de lo que es la descripción de historias y situaciones en la vida personal de las personas, expresar opiniones sobre los trabajos y carreras, y también el desacuerdo sobre algunas cosas que se hacen en los trabajos o no. ¿Qué es lo que se ve en este tema? Funciones distintas de los distintos trabajos, biografía de una persona que tal vez va a comentar qué tipo de trabajo tiene o qué tipo de trabajo tenía, qué tipo de funciones hace. Entonces, eso es lo que se evalúa en este tema. Este tema se evalúa, como ustedes lo pueden ver abajo, con 8 ítems, que son 2 ejercicios de 4 preguntas cada uno. Estos van a ir de la pregunta número 1 a la pregunta número 8. Entonces, estos 8 ítems de este tema se evalúan en 2 ejercicios de 4 que van de la pregunta 1 a la pregunta 8. Luego vamos a tener el tema número 2. El tema número 2 en este caso es Stories come in all shapes and sizes. Este tema es lo que antes se utilizaba para hablar de lo que eran las películas y las biografías. Entonces, algo de lo que se habla en este tema es relacionado a algún actor, actriz y su biografía y su vida y lo que esa persona ha hecho. O algún escritor de libros, para la redundancia, que quiera hablar sobre su vida y su biografía. Esto es lo que se evalúa en este tema. También puede incluir textos relacionados a críticos o personas que hablan sobre el cine y que digan o den un review o una valorización de una película o de algún evento televisivo. Entonces, eso es lo que se ve en este tema. Se evalúa con 9 ítems que van de la pregunta número 9 a la pregunta número 17 en 2 ítems de 4 y 5 preguntas respectivamente. Entonces, eso es lo que se evalúa acá. Ahora, muy importante por ahí, si no se los había mencionado, el examen es igual que el de noveno en sentido de que es 100% comprensión de lectura. No evalúa vocabulario sesgado, o sea, por aparte, digamos así. No evalúa gramática, sino que evalúa única y exclusivamente
la parte de producción textual y cómo se resuelven los textos. Luego vamos a ver un poco este tema. Luego para el tema número 3 o la unidad número 3 de 10º año, vamos a tener A World of Differences. En este tema antes se evaluaba como Gender, Senior Citizens and Minority Groups. Este tema también se evaluaba como Morals and Values. Entonces, lo único que se hizo fue hacer como un compreso de esos dos temas y se puso como A World of Differences o un mundo de diferencias. En este tema se habla sobre lo que son las minorías, sobre lo que son las emociones de las personas y las actitudes personales de las personas. Aquí normalmente se van a ver temas como la diversidad cultural, de género, sexual, religiosa, étnica y demás. Es lo que se evalúa en este tema. Viene un solo ejercicio que es de 5 preguntas y este va de la pregunta número 18 a la pregunta número 22. El examen les va a venir en este mismo orden que se los estamos presentando para que les quede claro, porque este es el programa 100% actualizado. En este mismo orden viene el examen. Luego vamos con el tema número 4. Sin temor a equivocarme, tema número 4. Caution, fragile world, handle with care. En este caso, esta unidad evalúa todo lo que es los cuidados que debemos de tener para proteger nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Este tema antes se evaluaba como Causes and Effects of Natural Resources Misuse. Salía en el temario anterior. Lo que hicieron fue ponerle un nombre más bonito y moverlo hacia esta ubicación, pero es el mismo tema que se evaluaba antes en bachillerato. Y consta de 5 preguntas que se evalúan de la pregunta número 23 a la pregunta número 27. ¿Qué se hace en este tema? Hablar sobre prácticas sostenibles con el medio ambiente. Hablar sobre lo que es, qué cuidados debo de tener yo para proteger al planeta. Hablar sobre las distintas técnicas que yo tengo que utilizar para ahorrar agua, para ahorrar combustible, etc. Entonces, es lo que normalmente se hace en este tema. Y se evalúa con un único texto que es de 4 preguntas, de 5 preguntas, que va de la pregunta 23 a la pregunta número 27. Esto es lo que se evalúa en este tema número 4. Vamos a la unidad número 5. La unidad número 5 se denomina High Tech, High Touch. Este tema antes se evaluaba en 9º año, ahora también se va a empezar a evaluar en 10º año o en el examen de bachillerato que ustedes van a hacer para ser más específico. ¿Qué es lo que se evalúa? Todo lo que sea vocabulario relacionado a redes sociales, internet, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, todo lo que sean aplicaciones para llamadas, para mensajes, emojis, creadores de texto, cosas que se deben hacer y que no se deben hacer en redes sociales, como textos de recomendación donde hablen de alguna aplicación o algo similar que se las están recomendando. Entonces, eso es lo que normalmente se evalúa en ese tema. Y va de la pregunta, tiene 2 ejercicios de 4 preguntas cada uno, que son 8 preguntas en total, que van de la pregunta 28 a la pregunta 35. Hasta ahí, por así decirlo, tenemos la mitad del examen. Sin embargo, hay una unidad adicional de 10º año, que es lo que no entiendo por qué no la pusieron en un 10º, pero bueno, el MEP sabrá. La otra unidad es la unidad número 6, que dice What Comes Next. Y presten especial atención a lo que dice el MEP aquí, ahorita se los explico cuando lleguemos al 5º año. What Comes Next es la unidad que sigue en este caso, y lo que se evalúan son 5 preguntas que van de la pregunta 36 a la pregunta número 40. En este caso, lo que se va a hablar es de textos de personas que hablan sobre qué es lo que van a hacer acerca de el futuro, hablando de su carrera, hablando de sus experiencias, hablando de su futuro laboral, etc. Habla también de lo que es la actitud de las personas cuando fallan o cuando van a enfrentarse a algún problema en el camino. Entonces, ese escenario es lo que se puede hablar ahí. También la gente que va a estudiar al extranjero pueda que hablen un texto sobre lo que es la experiencia de una persona en ir a estudiar al extranjero. Eso es una parte de lo que se puede evaluar como parte de la materia. Entonces, ténganlo ahí presente. Es el texto número, la unidad número 6, que es What Comes Next, de la pregunta 36 a la 40.
Luego, las siguientes 30 preguntas vienen de las unidades de un décimo año. La primera es Recipes for Success. Y en este caso habla sobre lo que este tema antes se evaluaba también como Morals and Values. Y lo hicieron un poquito más bonito ahí como para ponerlo presentable. Pero habla sobre lo que es los hábitos saludables, tanto alimenticios como personales. Hablando de hacer ejercicio, hablando de salir a correr, hablando de comer saludable, hablando de, no sé, todo lo que sean considerados hábitos saludables. Entonces, en este caso, lo que se evalúa en esta unidad. Importancia de lo que es la actitud positiva en todo momento, los planes que una persona tenga para ser exitoso, en fin, eso es lo que se evalúa en este tema. También se habla de las biografías de personas que han sido exitosas. Por ejemplo, aquí les puede salir una biografía, qué sé yo, de Bill Gates, donde él habla sobre cómo logró el éxito, o Elon Musk, o algún otro persona, Jeff Bezos, o cualquier otra persona de la high tech que quiera comentar algo sobre su vida y sobre el éxito que ha tenido. Se evalúa, como ustedes pueden ver a su izquierda, con 2 ítems de 5 preguntas, que van de la pregunta 41 a la pregunta número 50. Pues para que lo tengan presente, se evalúa con 2 ítems de 10 preguntas cada uno. Vamos al tema número 2. El tema número 2 es From the Wheel to the Drone. Y este tema lo que puede abarcar es la parte histórica de lo que es la tecnología. Entonces aquí se puede hablar sobre cómo la tecnología ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Qué les puede salir aquí en este caso? Les puede salir cosas como aspectos positivos y negativos de la tecnología. Puede salirles algún texto de alguna invención realizada, por ejemplo, que inventaron algún carro que se mueve con agua, o algún motor nuevo con alguna característica importante, alguna aplicación nueva que tal vez se va a incorporar a la web. O sea, ahí les pueden salir bastantes cosas relacionadas a ese tema. Y se evalúa con 5 preguntas que van de la pregunta 51 a la pregunta 55. Luego se evalúa el tema número 3, que se denomina The Earth, Our Gift and Our Responsibility, que es el tema número 3. Como ustedes pueden ver, se evalúa con 5 preguntas que van de las 56 a las 60. Y lo que habla es sobre lo que son los desastres naturales y los problemas ambientales a nivel global. ¿Por qué les decía que le prestaran especial atención al tema número 5, si mal no me equivoco, de décimo año? Porque es prácticamente igual a este. Entonces, no sé en qué los va a diferenciar el MEP, pero prácticamente los contenidos son exactamente iguales. Entonces, habrá que ver de qué manera el MEP los diferencia, pero los contenidos en sí son exactamente iguales. Lo que van a hacer es poner textos diferentes, pero del mismo tema en distinta posición en el examen. Entonces, por ahí, por ese lado, creo que salen favorecidos porque esto es un poco más sencillo que resolver otros de los temas que salían anteriormente. También en esta unidad se habla sobre alguna institución no gubernamental que pueda hacer alguna biografía o alguna referencia a esa institución. Entonces es algo de lo que se hace para este tema también. Y por último, el tema número 4 de un décimo año se denomina Get Ready, Set, Go. Y como les dije anteriormente, tenemos otro tema que se repite muy similar al tema número 6 de la unidad anterior de décimo año. Y es Describing Dreams and Fears about the Future, Talking about College or Career Decisions, Describing Soft Skills Needed to be Successful in Working Life. Aquí lo que se habla un poco sobre lo que es la descripción de los futuros sueños o de las cosas que uno sueña para el futuro, de las carreras o de la universidad a la que uno desea ir, y habilidades blandas necesarias para el ambiente laboral. O sea, son una de esas 3 posibilidades. Entonces, ahí puede ser muy similar al tema número 6 del el año de décimo año. Habrá que ver si lo que hacen es nada más poner textos similares en esas posiciones, pero yo veo que viene siendo prácticamente lo mismo. Esto se va a evaluar de la pregunta número 61 a la pregunta 70 en 2 ítems de 5 preguntas, 2 ejercicios de 5 preguntas cada ítem.
Este sería el temario y con eso estaríamos completando las 70 preguntas. Ahora, información importante. De esas 70 preguntas, ¿cuántas tengo que tener buenas para aprobar el examen? ¿Cuál es el número mágico que yo necesito? ¿40, no? 40 y algo. Pues un poquito más. 55, ¿no? Son 49, para ser exactos. Con 49 preguntas de esas 70, ustedes tendrían en promedio la nota adecuada, que sería un 70. Ahora, el MEP hace algo que se llama una curva, normalmente. La curva pueda que se dé, pueda que no, pero normalmente siempre hay. ¿A qué se refiere la curva? La curva es un porcentaje de estudiantes que estuvieron ahí a punto de pasar, que el MEP los termina poniendo un 70, con tal de aumentar los números de la promoción. Entonces, eso es algo también que el MEP hace de forma ocasional. Entonces, muchas veces pasa que el estudiante tiene 45, 46 preguntas buenas, e igual pasa el examen. ¿Por qué? Porque el MEP hace esa curva, dice, bueno, ocupo que pase más gente, entonces les voy a dar a esas personas los puntos que hacen falta. Entonces, habitualmente, yo nunca he visto a alguien que se quede con 45, nunca, de verdad que nunca lo he visto. Habitualmente, si el estudiante se acerca a 45, 46 preguntas, normalmente va a pasar. Entonces, el número oficial son 49, pero el número ahí con curva normalmente es de 45 para arriba. Eso es lo que normalmente vamos a tener para pasar. Quiere decir que en los textos que son de 5 o en los temas que son de 5 preguntas, podemos fallar una pregunta. Pero en los temas que son de 10 preguntas, podemos fallar hasta 3 preguntas. Quiere decir que el margen de error que tenemos es bastante amplio. Ahora, yo espero del MEP que este examen sea muy sencillo. Creo que este examen va a ser más sencillo que inclusive el último de bachillerato, que fue bastante complejo. Entonces, ¿por qué? Porque siento que van a ser menos temas y siento que los textos van muy repetitivos sobre la temática. Entonces, que el estudiante esto se le va a hacer mucho más sencillo. Ahora, el promedio de aprobados en inglés en esta materia en el instituto fue bastante alto. De hecho, en el curso pasado de inglés, en la apertura pasada, que era una apertura no tan grande, tuvimos 16 estudiantes, de los cuales pasaron 13. Cerca de un 83% de los estudiantes pasaron. ¿Por qué les comento eso? Porque el porcentaje fue bastante mayor de lo que normalmente es en esa materia. Y hay algo que fue muy peculiar. El rango de la cantidad de ítems que los estudiantes siempre obtienen es entre 51 y 55 ítems buenos. Yo trato de enseñar al estudiante con las 2/3 partes resolver el examen con técnica de lectura y el resto resolverla con vocabulario. Y lo curioso es que eso siempre nos ha resultado en un número similar de ítems resueltos de forma correcta por los estudiantes. En esa apertura, 9 de los 13 estudiantes que pasaron tuvieron 53 preguntas de forma correcta. Quiere decir que pasaron por ahí como con un 76, 77 por ahí aproximadamente. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque aspiro que la mayoría de ustedes se ubiquen en eso. Tal vez no nos vamos a ubicar en el 100, pero no nos vamos a ubicar tampoco en el piso del 70. Habitualmente, la mayoría de ustedes van a obtener entre 51 y 55 preguntas buenas. Habrá gente que obtenga más, habrá gente que obtenga un poco menos, pero la idea es que aunque no tengamos los 51, 52, 53, aunque tengamos los 49 o los suficientes con los que el MEP nos haga pasar, con solo eso ya estemos tranquilos, por así decirlo. Entonces, creo que es importante mencionarles eso para su tranquilidad y también para su compromiso con ustedes mismos y con la materia. Yo siempre voy a ponerles todo mi conocimiento y expertise a su disposición. A la hora que sea, ustedes pueden escribirme, yo de alguna u otra forma busco cómo aclararles. Tal vez no les responda en el acto, pero respondo en algún momento. Entonces, siempre quiero que el compromiso sea igual. Y en mi caso, es un 100% de compromiso con ustedes y busco lo mismo de ustedes como estudiantes para con mi persona.
Le pido siempre a Dios mucha sabiduría para guiar a los estudiantes, para que me iluminen cómo hablarles y lo mismo pido para ustedes en la recepción de la misma. Entonces espero de verdad que ustedes sean muy receptivos y que de verdad le pongan bastante. Y sobre todo, muy importante, si en algún momento tienen alguna duda o una consulta sobre la materia, por favor pregunten, no se queden con dudas, no se queden con cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Siempre pregunten y de alguna u otra forma vamos a encontrar cómo ayudarles a resolver el examen. Dudas, preguntas, consultas con lo que es la parte del examen, con la composición de los ítems, con los temas, alguna pregunta o consulta que tengan hasta ahora. Dudas, consultas, observaciones, análisis, lo que ustedes quieran comentar. Ok, chicos, quiere decir que estamos por ahí bien en cuanto a lo que es la materia, bueno, en cuanto a lo que es los contenidos del examen. Vamos a hacer una pequeña actividad ya para continuar y luego vamos a trabajar también en una pequeña practiquita a ciegas. Ahorita les voy a explicar a qué consiste eso. Quiero que vayamos al link que les envié en el grupo de WhatsApp. Voy a compartírselos en pantalla. Quiero que vayamos a un link que les envié sobre estilos de aprendizaje. Les envié un link que los va a llevar a esta página que tiene un test de estilos de aprendizaje. Si por favor pudieran accesar a esto, sea por la computadora o por el celular, se los agradecería muchísimo. Está en el chat de WhatsApp. Si hay alguien que no tenga acceso al chat de WhatsApp, me indica y yo se los envío por el chat de acá de Zoom. Pero yo creo que todos están en el chat de WhatsApp. Si hay alguien que tenga problema accesando al link, me indica. Y cualquier cosa les ayudo con muchísimo gusto. Ok, en este link lo que ustedes van a encontrar es un test de estilos de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que aprende más, por ejemplo, viendo que escuchando. Hay gente que aprende más escuchando que viendo. O hay gente que aprende más haciendo cosas. Eso va a variar mucho el estilo de aprendizaje. Habitualmente yo creo una estadística que me permite a mí ver con qué tipo de ejercicios puedo trabajar mejor con ustedes, basado en la experiencia docente. Entonces, siempre en la primera apertura trato de hacer con los estudiantes un test de estilos de aprendizaje, de manera que ustedes puedan prepararse para lo que es, de una forma mejor para la prueba, basado en su método de estudio más adecuado. Entonces, hay gente que, por ejemplo, es muy visual. Yo en mi caso, yo tengo memoria visual y aprendizaje visual casi que un 100%. Si yo voy a un lugar con Waze, la primera vez voy con Waze, la segunda yo llego, reconozco pósters, reconozco señales de tránsito, alguna cosa similar o referencia, y con solo ver el lugar ya yo lo recuerdo y llego ahí de nuevo. Entonces, eso es en mi caso. Hay gente que, por ejemplo, es más de escuchar. Hay gente que se pone la materia de estudios sociales toda en un audio y con solo eso se la aprendió. Entonces, eso va a variar mucho dependiendo del estilo de aprendizaje que las personas tengamos. Entonces, quiero que hagan este test. Son 24 preguntas que van a ir respondiendo una por una. Como ustedes pueden ver, al final del test va a salirles una opción que dice puntuar test. Dice puntuar test. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cuando le dan puntuar test, les va a salir un gráfico de barras que va a decir auditivo, visual o kinestésico, en orden según el porcentaje. Entonces, si están haciéndole en la computadora, le van a tomar una foto a la computadora de ese gráfico para ver qué porcentaje les salió de forma mayor. Si lo están haciendo en el celular, le pueden tomar un pantallazo del celular y lo envían al chat de WhatsApp del grupo de bachillerato. Entonces, vamos a hacer esas 24 preguntas, vamos a darle puntuar test y cuando terminamos,
Le enviamos un pantallazo si es del celular o le toman fotografía a la pantalla si es de la computadora y lo envían al chat de WhatsApp. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Una estadística. Y darles también algunas recomendaciones según su estilo de aprendizaje. Voy a darles aproximadamente unos 10 minutos para que puedan hacer eso y lo vamos a revisar acá mismo en clase. Entonces son las 7:05, voy a darles 10 minutos a las 7:15 para que puedan terminar este ejercicio. ¿Entendido? Ok, profe, gracias. Excelente.
Bueno, yo creo que ya estamos todos. Si hay alguno que todavía falta, me indica, pero yo creo que ya están todos. Ok, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cómo les fue. Por ejemplo, vamos a ver, dice Mariflor, dice que es un 50% auditivo, 33% visual, 16,67% kinestésico. En el caso como Mariflor, si hay alguna persona que tiene un porcentaje muy similar en cuanto a kinestésico, cuando el porcentaje kinestésico es muy bajo, es muy importante evitar hacer cosas mientras que están estudiando. Por ejemplo, hay gente que se pone a limpiar, hay gente que se pone a barrer, a cocinar, ese tipo de cosas mientras que están repasando la materia. Si es auditiva, probablemente pueda que eso les sirva, pero hay que evitar hacer cosas adicionales a escuchar si el porcentaje kinestésico es muy bajo. Esa es una recomendación que por ahí les vamos a hacer en ese tema. Si es una persona auditiva, la recomendación siempre es escuchar la clase con frecuencia, no solo con la clase en vivo, sino ver la repetición de la clase, ponerla en altavoz o escucharla con audífonos. Eso ayuda muchísimo a ir retomando la materia ya que se vaya pegando un poco más. Eso es muy importante. En el caso de Julie es 50% visual y un 25% auditiva y kinestésica. Entonces puedes crear un poco una mezcla de alguna actividad que involucre hacer algo, tal vez que no acapare mucho, pero que más que todo se enfoque en lo que es la parte visual. Por ejemplo, la creación de fichas técnicas con vocabulario puede ayudarte montones. ¿Por qué? Porque en ese tipo de casos, la persona retiene lo que está escuchando y aparte recuerda lo que está haciendo. Entonces es una muy buena combinación y ve lo que está trabajando. Entonces eso es importantísimo. No veo personas que tengan un aprendizaje, bueno, kinestésico, veo que José Esteban sí, por ahí sale con un 41,67 de kinestésico. Entonces, Esteban, muy importante siempre estar haciendo algo cuando esté estudiando, siempre. Sea haciendo alguna actividad dentro de su casa, ordenando algo, o reparando algo. Siempre tiene que haber alguna actividad que usted esté haciendo para recordar de mejor forma. Algo que noto positivo y es algo que le va a ayudar al grupo es que la mayoría tienen estilos de aprendizaje muy balanceados. Quiere decir que la mayoría de ustedes tienen un gran porcentaje de cada estilo de aprendizaje. Entonces, eso los va a ayudar mucho a balancear las clases de manera que no sean siempre cosas auditivas o siempre cosas visuales o del tipo de aprendizaje kinestésico. Entonces, con esta información que ustedes me brindan, yo creo una estadística y en base a eso, este, basamos algunos ejercicios que se hacen durante la clase. ¿Cuántos de ustedes creen que les salió como ustedes habitualmente se conocen o son? ¿A quién sí definitivamente dice, sí, esto es como yo soy, digamos? Yo, profe, yo sí soy totalmente visual, totalmente. Exacto, exacto. O sea, hay gente que en definitiva la parte visual es primordial. Si no hay estímulos visuales, el aprendizaje no se da. Entonces, eso es bastante común también. Sí, de hecho yo en la prueba pasada tuve con el profesor Juancho, tenía que ver las clases, todos los días la veía. O sea, durante la semana nos tocaba una clase, por ejemplo, miércoles y durante el resto de la semana tenía que repasar viendo la clase otra vez. Por eso fue que me fue bien. Sí, claro, bueno, vale que lo descifró a tiempo y que eso le sirvió muchísimo, ¿verdad? Por ahí, por ese lado, que bueno, Sí. para que lo sepa y bueno, muy importante. ¿Alguien más tuvo alguna experiencia similar? Bueno, chicos, Yo, vamos, profe, yo soy auditiva. sí, 100%. De hecho, en el de estudios sociales yo escuchaba al profe Jorge haciendo el examen. Yo decía, el profe dijo esto y esto, y así me fue y súper bien. Hay ocasiones pasa que hasta la voz se le queda a uno pegada.
Exacto, exacto, sí. Sí, sí, definitivo, eso sucede con mucha frecuencia. Pero bueno, qué dicha que fue así. Profe, yo también soy auditiva, pero también necesito estarme moviendo, estarme escuchando o escuchando algo y moverme. Entonces sí me salió, porque me salió de hecho un 41% auditivo y un 37% kinestético. Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces quiere Ujú. decir que la prueba es bastante precisa y eso es lo que a mí me gusta, porque Sí, si me arroja resultados positivos, me ayuda a qué recomendaciones hacerle para trabajar. Y yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, chicos, de Profe, verdad, disculpe, qué bueno que fue así y yo en que mi caso, ¿verdad? En mi caso creo que soy 50% auditiva y 50% visual. Me encanta ver documentales, aprendo mucho, tanto viendo como escuchando. Y si no me gusta que si hay algo que estoy haciendo, me desconcentre el ruido o personas hablándome o alguna otra cosa. O sea, me enfoco y me conecto y no quiero que nada me interrumpa. ok, vea qué interesante, ¿verdad? Que en el caso es casi que un 50-50. Y sí, yo libre una interrupción, de libre ahí, aunque sea pase una mosca ahí haciendo ruido, porque ya eso solo incomoda. Entonces, Sí, sí, nada, no me gusta. Si veo una película, no quiero que me pregunten qué va a pasar o lo que sea. En lo que estoy totalmente consumida en el momento. Y cuando estoy estudiando, igual no me gusta escuchar bulla de nada, excelente. solo lo que estoy haciendo. Pero me gusta repasar las clases y verlas nuevamente también. Entonces creo que era un 50 y 50. Vea usted qué interesante, ¿verdad? Eso que usted nos está contando, porque sí, hay gente que le pasa así. Y tal vez están estudiando y alguien llega y les dice tal cosa, y ya con solo eso fue como para interrumpir el proceso y casi que es empezar de cero, porque interrumpieron toda la línea que uno estaba creando para recordar la materia. Entonces, eso sucede con mucha frecuencia también. Pero bueno, qué bueno que les funcionó y vamos a ir dándoles recomendaciones con respecto a esto. También recuerden, y es algo que es muy importante decírselos, el instituto les da charlas gratuitas con distintas psicólogas, que obviamente acreditadas ante el colegio respectivo, que les van a dar mucho de técnicas de estudio, les van a hablar mucho de la concentración, de cómo trabajar la parte mental para los exámenes. Eso es gratuito y viene incluido con su matrícula. Entonces, ahí el instituto, por los canales de información necesarios, les va a estar comunicando que, qué fechas van a hacer estas charlas. Habitualmente se dan 2 o 3 durante la apertura. Y por ahí también vamos a reforzarles eso por medio de la psicóloga. Es importantísimo que se puedan conectar a esas charlas, ¿verdad? Luego ahí les vamos a dar la fecha y las horas y ojalá que puedan asistir a todas esas charlas que les van a servir de mucho para prepararse para la prueba. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de trabajo. Vamos a trabajar un poco con lo que es un ejercicio relacionado a una de las pruebas que se realizó en años anteriores. Entonces, quiero que accedan al examen de bachillerato de inglés 1 2022, que fue el primer examen que se realizó el año anterior, que fue el que les envié por el chat de WhatsApp. Y que por favor en ese examen se ubiquen en la siguiente pregunta. Ya les indico, ya lo voy a tener acá al frente. Profe, una consultita. Para poder ingresar, ¿cómo se va a utilizar la aplicación esta que nos dijeron que descargáramos, la de Cloud Campus? En el Cloud Campus, correcto. Lo siguiente es, nosotros, la aplicación les va, cuando una vez que ustedes se loguean, les va a tirar el link de Zoom para la clase y de ahí ustedes solamente se van a conectar al link que les indica, pero sí van a tener que entrar por la plataforma. Por ahí hay una capacitación y unos videos que se les van a pasar sobre el cómo usar la plataforma. Entonces, por ahí para que lo sepan, sí se les va a dar alguna información sobre cómo usarlo y cómo es que se van a conectar. Pero lo primero y lo más indispensable es tener su usuario y su clave a mano. Y una vez ya logueados dentro de la aplicación, ahí ella misma les va a guiar sobre cómo conectarse a las clases. Entonces, durante esta semana, sí, el link de Zoom lo vamos a mandar por acá, pero para las semanas siguientes se los va a generar la aplicación, ustedes nada más se van a conectar ahí. Igual Pregunta, las grabaciones, ya las grabaciones no van a tener que acceder a YouTube, ni mucho menos,
sino que ahí mismo les van a quedar las grabaciones de la clase. Entonces, eso es una gran ventaja que van a tener con la aplicación de Cloud Campus. Ok. Una pregunta. Ubiquémonos, por favor, en la pregunta número 25 de este examen, que está en la página número 11 del documento, y ubiquémonos ahí un momento, por favor. Este tema se evaluó o se evaluará en el nuevo temario como Fragile, Handle with Care, Let's Protect Our Earth, que es el tema número 4, si mal no me equivoco, de la materia de bachillerato. Ya lo voy a buscar por acá para ser más preciso con ustedes. Es Caution, Fragile World, Handle with Care. Este tema es precaución, mundo frágil, manéjese con cuidado. Este texto que está acá no es de ese tema, pero es la misma temática del vocabulario. Entonces creo que el MEP lo que hizo fue cambiarle el nombre a este tema, como para que se viera un poquito más bonito, pero sigue siendo el mismo tema de lo que es la protección del planeta. Entonces, quiero que hagamos algo, quiero que resolvamos este texto. Quiero que resolvamos este texto sin necesidad de ver ningún vocabulario. Quiero ver qué técnica o qué forma o de qué forma tratan ustedes de, pues, de resolver un texto. Quiero ver cómo lo hacen, cómo lo disectan, cómo lo ven. Entonces, quiero ver cómo normalmente resolverían un texto sin haber visto la materia. Entonces, quiero que resuelvan de las siguientes preguntas en adelante. Quiero que resuelvan la pregunta número 25, 26, 27, 28 y 29. Son 5 preguntas. Aproximadamente tendríamos 10 minutos para resolver estos 5 ítems. Si hacemos 2 minutos por ítem, que es el tiempo que ustedes van a tener en el examen, vamos a resolverlo en 10 minutos aproximadamente. Entonces, quiero que hagamos estos 5 ítems, luego los vamos a venir a revisar y ustedes me van a contar cómo los habrían resuelto si hubiese sido el examen real que ustedes van a hacer. Y ahí vamos a hacer una pequeña introducción a las distintas técnicas de lectura que manejamos. Entonces, vamos a esto. 5 ejercicios, son las 7:29 de la noche. Tenemos 10 minutos y luego regresamos a la clase. Se los voy a compartir en pantalla para que vean exactamente cuál es. Es este texto que dice Let's Protect the Earth.
Ok, chicos, estamos con el tiempo, vamos a revisar las preguntas, vamos a ver cómo les fue y si lograron hacerlos también, vamos a ver cómo les fue resolviéndolo. Vamos a la pregunta número 25. Vamos a ver a quién escojo por ahí. Vamos con Dayana. Pregunta número 25. Yo puse que la A. Ok, la A, ¿qué dicen los demás? Yo también puse la A. Yo también puse la A. Ok, vamos a ver. En esta pregunta vamos a hacer algo o vamos a aprender algo que llamamos descarte. Cuando hablamos de descarte vamos a aprender a discriminar por negativo o positivo y luego les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero esta se resuelve de dos formas. Una, por lo que dice el texto o dos, por descarte de respuestas. Cuando se habla de la protección de los recursos naturales, casi siempre las respuestas tienen que tener una connotación negativa. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hablar es de que hay una problemática y las respuestas tienen que ir en función de eso, de que hay una problemática. Entonces, las respuestas tienen que tener siempre una connotación negativa para este tema. Entonces, aquí tenemos tres opciones que tienen una connotación positiva, como decir no hay problemas, not problems, o no problemas, not facing problems, no encuentro problemas. Being well protected, well que significa bien, entonces being protected. Y not having negative consequences, no hay o no teniendo consecuencias negativas. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C, being destroyed at a fast rate. ¿Por qué? Porque es la única que tiene una característica negativa. Ahora, esto es el ejemplo dominando el vocabulario. Ahora, no dominando el vocabulario, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ir a buscar la palabra resources. Los exámenes siempre van a venir ordenados en respuestas de arriba hacia abajo, en el caso de estos textos. Normalmente las respuestas siempre vienen de arriba para abajo. Entonces, siempre la primera pregunta, ¿dónde la vamos a ir a buscar? Al principio del examen. ¿Cuál es un error muy común a la hora de resolver la prueba? Que los estudiantes van y buscan la respuesta del primer texto, la van y la buscan abajo. Y la última pregunta la van y la buscan arriba y leen todo el texto y al final terminaron leyendo 70 veces los textos. Eso es muy agotador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de manejar de forma adecuada cómo leemos o qué cantidad de texto leemos. Si aquí en el principio me mencionan natural resources, ¿qué voy a hacer yo? Yo marco desde el primer punto antes de esa palabra hasta el punto siguiente, que en este caso sería este. Y en esta línea y este espacio deberían de estar la respuesta a la pregunta número 1. Y vean lo que dice ahí. Rapid destruction of natural resources. ¿Qué dice la respuesta? La respuesta dice, la respuesta correcta dice, being destroyed at a fast rate. Con solo que aquí veamos destroyed, la vamos a relacionar con destruction, que es la palabra que está acá. Entonces, creamos una correlación. No necesariamente tenemos que ver la palabra exacta, sino tenemos que crear una correlación. Esta es una de las técnicas que vamos a estar trabajando en la clase. Ahora, si ya yo la pregunta 1 la resolví de ahí en adelante, hacia atrás, ya yo no tengo que devolverme a esa parte del texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las siguientes preguntas las voy a ir leyendo de ahí para abajo. ¿Qué va a hacer esto? Que cada vez que haya una pregunta va a ser menos la cantidad de texto que tendríamos que utilizar para responder la pregunta. Vamos a comprobarlo para que ustedes lo vean en un ejemplo real. La pregunta número 26 dice, even though all natural resources are important, without water, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? Vamos a ver quién está por ahí. La B, profe. ¿Quién me habló por ahí? Mariflor, la B, para mí. Dice que la B. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo también puse la B. Yo también puse la B. Sí, muy importante. Esta sí es la respuesta correcta. La opción de any humans and animals can subsist. Ahora, ¿dónde la encontramos en el texto? Vamos a ver lo que dice en el texto de water. Entonces aquí dice water y dice without water. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar? Desde el punto siguiente hasta el punto anterior. O sea, en ese paréntesis tiene que estar la respuesta correcta. Y dice, remember, there is no living thing. Aquí dice no, y en el texto, en la respuesta dice any. Son sinónimos, que es como decir no en ambos casos. Nothing o any
living thing can't survive without water. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la opción B. Muy bien disectada. Ahora, vean qué interesante. Ya yo utilicé el primer párrafo para responder 2 preguntas hasta acá. Entonces, las otras 3 van a estar desde aquí donde dice walking en adelante. Y eso nos va a reducir la cantidad de texto que vamos a usar para resolver cada pregunta. Entonces, vamos a ver la pregunta número 27, dice la 27. A solution to decrease the holes in the ozone layer is to... ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? La D, profe. Yo también marqué la D. Yo marqué la C. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Mismo que hicimos en la parte anterior. Buscamos donde se mencione ozone layer, que vamos a buscarla y lo encontramos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Marcamos desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Ahora, dice aquí que este es el punto anterior, y aquí dice walking or biking more and driving less will reduce the emissions of gas and smog in the atmosphere, helping diminish the holes in the ozone layer, which emit ultraviolet rays injurious to mankind. En este caso, la respuesta correcta sería la opción D, bike instead of using vehicles that require fuel. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, precisamente, donde dice walking or biking more. Ahí, en esa frase tan sencilla, ahí encontramos la respuesta correcta, que sería la opción D. Ahora, esa sería la respuesta correcta. Ahora, vean lo interesante. Nos quedan 2 preguntas, la 28 y la 29. Y aquí nos queda solo este párrafo. Quiere decir que en este párrafo que tenemos aquí, hay 2 respuestas que nos faltan. Ya yo no tengo que irme a leer al principio, solo leo al final. ¿Por qué? Porque ahí en esa parte tienen que estar las 2 respuestas correctas. Entonces vamos a ver qué nos dice. La 28 dice, a reason why people deforest is to... ¿Cuál sería la respuesta correcta? B. La B. Yo puse La la B, D. correcto. Entonces aquí, ¿qué tenemos que buscar? La palabra deforest. Aquí lo encontramos y vamos desde el punto anterior al punto siguiente. Dice, also, when people deforest for urban development, for cattle raising, for making furniture, and so on, the rivers get dried and the air is polluted, producing diseases. Entonces dice acá, a reason why people deforest is to build more houses, tal y como aparece en el texto. ¿Qué dice aquí? Dice, for making furniture, for urban development, por desarrollo urbano. En este caso es hacer o construir más casas. Y vean lo interesante. Nos queda solo estas 2 líneas, o estas 3 líneas y este pedacito que son 2 líneas y un poquito. Y ahí tiene que estar la respuesta a la pregunta 5. Vean qué importante la técnica de lectura. Que si la aplicamos adecuadamente, cada vez tenemos que leer menos y menos y menos para responder las preguntas. Entonces, vean lo que dice ahí. In fact, people can help to conserve natural resources by applying the 4 R's, reducing, reusing, recycling, and recovering. ¿Qué es lo que sale ahí en este caso? Dice, people can help to conserve natural resources by... Y la respuesta prácticamente es obvia, que sería en este caso la opción A. Entonces, vean qué importantes son las técnicas de lectura. Yo no voy a ir a buscar la 5 al principio, no voy a ir a buscar la 1 al final. Siempre el examen se va a responder en orden, y esto es algo que ustedes tienen que dominar. ¿Para qué? Para leer de forma adecuada y efectiva. Así van a evitar leer. Ahora, vean algo y noten algo que este texto tenía. Si somos honestos, solo una de las preguntas necesitaba vocabulario para resolverse, que era la 25, que en este caso eran las palabras que les mencioné anteriormente. Pero las otras 4 preguntas no se ocupaba nada de vocabulario para resolverlas de forma efectiva. Y esto es algo que está presente en todo el examen. Si utilizamos esta técnica de lectura de forma adecuada, vamos a tener al menos 3 o 4 preguntas buenas de cada 5. Y eso, en su gran mayoría, va a ser encima del margen que necesitamos de las 49 preguntas correctas. Entonces, ténganlo presente. Esto es una pincelada de lo que vamos a estar trabajando con los distintos temas y que vamos a estar haciendo y trabajando dentro de nuestras clases. Entonces, esa es una manera en la cual vamos a tratar de prepararlos de forma efectiva para la prueba de bachillerato. Entonces, por aquí tendríamos lo que es esto por
la materia para el día de hoy. Antes de terminar con la clase, preguntas, dudas, consultas relacionadas a los ejercicios que acabamos de hacer, a la materia o a la clase en sí. Profe, una consultita, ¿usted no pasa las respuestas de ese? Es que a mí me gusta mucho practicar, así como que aprendo Sí. más rápido. Sí, yo habitualmente, ahorita es que les mandé este examen como para hacer este ejercicio, pero ya estos exámenes no van a ser válidos porque, sí, pues, como los temarios cambiaron, entonces ya esto nos va a servir de muy poco, digámoslo así. Pero sí, voy a tomar de los ejercicios que son similares en cuanto a la temática y yo les creé como una especie de material ahí que les voy a estar mandando semana a semana con vocabulario, con los ejercicios. Pero eso se los envío habitualmente un par de días antes de la clase para que algunos, si lo quieren imprimir, pues lo tengan impreso. Y si no, igual lo puedan tener accesible en la plataforma de Cloud Campus. Y por medio de eso nos vamos a estar ahí comunicando. Pero sí, yo les voy a pasar un compendio de ejercicios por semana. Habitualmente vamos a ver los primeros 5 temas, vamos a verlos y luego vamos a hacer un examen de práctica de los primeros 5 temas. Y luego vamos a ver los siguientes 5 temas y vamos a hacer otro ejercicio de práctica, otro examen de práctica. Y luego hacemos un examen final comprensivo de toda la materia, como ya para pulirlos, lo que haga falta en este caso. Y luego también vamos a estar haciendo otros ejercicios adicionales para que estén tranquilos en este tema. Buenísima nota, profe. Buenas noches. Todos los dejo porque voy para español, entonces muchas gracias por todo. Sí, yo también, tranquilo, ya voy para noveno, no se preocupen. Sí, yo también, Ok. profe, gracias. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios lo permite. Ha sido un placer recibirlos en esta primera sesión inicial. Recuerden que esto es introductorio. Ya la semana siguiente, si Dios lo permite, empezamos con materia a ver la clase. Un abrazo Gracias, a todos. profe. Muchas gracias. Buenas noches. Profe.